En la inmensidad de los cielos, mucho antes de que existieran el tiempo y el espacio tal como los conocemos, se desarrolló el evento más trágico de la historia del universo. Fue un momento de gloria convertida en ruina, de adoración transformada en rebelión. Una tercera parte de las huestes celestiales, lideradas por un ser de incomparable belleza, se alzó contra el propio Creador, desatando la primera gran rebelión. Este ser, conocido por nosotros como Lucifer, no siempre fue el adversario de Dios. La Biblia nos da un vistazo a su pasado glorioso y a su papel en la creación divina. Antes de su caída, Lucifer era llamado el portador de luz, un querubín ungido, un ser de extraordinaria sabiduría y hermosura. Según Ezequiel 28:13, estaba adornado con piedras preciosas, sardónica, topacio, diamante, turquesa, ónix, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda. Su apariencia reflejaba la gloria de Dios mismo y su misión era liderar la adoración celestial. Cada nota que emanaba de su ser era un tributo perfecto al Creador, una expresión de alabanza que resonaba por toda la eternidad. Lucifer no era solo un ser de extraordinaria belleza, ocupaba una posición privilegiada en la jerarquía celestial. Era un querubín ungido, caminaba entre las piedras encendidas del Monte Santo de Dios y lideraba a las huestes angelicales en su devoción al Señor. Este rol no solo le daba honor, sino también una enorme responsabilidad: ser el reflejo perfecto de la gloria de Dios y el líder de la armonía celestial. Sin embargo, junto con estas bendiciones, Lucifer poseía algo que Dios concedió tanto a los ángeles como a los humanos: el libre albedrío. Este don, diseñado como una expresión del amor divino, permitía que cada ser eligiera seguir a su Creador de manera genuina y voluntaria. Pero esta libertad también traía consigo la posibilidad de elegir lo contrario. Como describe Isaías 14:13-14, un pensamiento de ambición y soberbia comenzó a germinar en el corazón de Lucifer. Subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de la congregación me sentaré, seré semejante al Altísimo. Lo que una vez fue pureza y devoción, se tornó en vanidad. La belleza y sabiduría que Dios le otorgó a Lucifer comenzaron a alimentar un deseo insaciable de autopromoción. La música que antes glorificaba a Dios se distorsionó, reflejando su propia ambición. Poco a poco, esta corrupción interna se extendió como una enfermedad hasta que se convirtió en abierta rebelión. Lo que antes era armonía celestial, ahora daba paso a murmullos de descontento. Lucifer no cayó solo. Su influencia era poderosa y su carisma lo convirtió en un líder persuasivo. Utilizando su posición, comenzó a sembrar dudas entre las huestes angelicales. Sus palabras eran tentadoras. ¿Acaso no merecía más gloria? ¿No había un camino mejor que el plan de Dios? Estas preguntas, susurradas primero en los corazones de los ángeles más cercanos a él, se propagaron rápidamente, encendiendo una chispa de rebelión en un tercio de los ángeles del cielo. El Apocalipsis nos muestra el clímax de esta rebelión. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:7. La rebelión de Lucifer no fue un simple acto de desobediencia. Fue un desafío abierto al Creador, una declaración de guerra celestial. Pero este conflicto nunca fue igualado. Era el poder creado enfrentándose al poder del Creador. Desde el principio, la victoria ya estaba determinada. Miguel, el arcángel de Dios, y los ángeles fieles prevalecieron. La caída de Lucifer fue instantánea y definitiva. Jesús mismo testificó sobre este evento, diciendo: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Lucas 10:18. Aquel que había sido el reflejo perfecto de la gloria divina fue arrojado del cielo junto con los ángeles que lo siguieron en su rebelión. La justicia divina se manifestó en toda su plenitud. Dios no toleró la desobediencia en aquellos que lo habían conocido cara a cara y aún así eligieron rebelarse.
Como se declara en 2 Pedro 2:4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a cadenas de oscuridad para ser reservados para el juicio. El cielo, ahora purificado de la rebelión, retomó su armonía original, pero no sin una marca indeleble. La caída de Lucifer y sus seguidores estableció el precedente de lo que significaba rebelarse contra Dios con pleno conocimiento. No solo fue un evento cósmico, sino un recordatorio eterno de las consecuencias de elegir la vanidad sobre la humildad, el orgullo sobre la obediencia. Sin embargo, lo que pocos saben es que esta no fue la última vez que los ángeles caídos buscaron el rostro de Dios. En la soledad de su exilio, lejos de la luz divina, el arrepentimiento, aunque tardío, comenzó a nacer en algunos de ellos. Después de la caída de Lucifer y los ángeles que lo siguieron, comenzó una nueva fase en el conflicto cósmico. Aunque expulsado del cielo, Lucifer, ahora llamado Satanás, no había renunciado a su ambición de desafiar a Dios. Si no podía reclamar el trono celestial, buscaría destruir lo que más amaba el Creador, la humanidad, el reflejo de su imagen. Este ataque, como un eco del primer acto de rebelión, no sería un enfrentamiento directo, sino un asalto sutil y calculado contra el corazón y el libre albedrío del hombre. En el jardín del Edén, un lugar donde la creación divina alcanzaba su máxima expresión, se desató la primera batalla por el alma humana. Adán y Eva vivían en perfecta comunión con Dios, rodeados de abundancia y belleza inimaginable. Pero en medio de todo había una única restricción: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa única regla simbolizaba la libertad de elegir a Dios por encima de todo, de confiar en su palabra sobre cualquier otra cosa. Lucifer vio en esta orden una oportunidad. Si podía corromper a la humanidad, si lograba apartarla de la obediencia a Dios, el diseño divino sería cuestionado y la creación mancillada. Con astucia tomó la forma de una serpiente y se acercó a Eva. Sus palabras fueron el arma perfecta, no una mentira abierta, sino una mezcla calculada de verdad y engaño. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?, preguntó. Al hacerlo, sembró la semilla de la duda. Eva corrigió al extraño, explicándole que podían comer de todos los árboles excepto de uno. Pero Lucifer lanzó su golpe más devastador. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con esas palabras apeló al orgullo y a la curiosidad humanas, insinuando que Dios retenía algo bueno de ellos, algo que podrían alcanzar por sí mismos. La caída de la humanidad no ocurrió por la fuerza, sino por la seducción. Eva, al igual que muchos después de ella, decidió ignorar la advertencia divina, convencida de que su propia percepción era superior. Adán, en un acto de solidaridad o debilidad, la siguió. En el instante en que comieron del fruto prohibido, algo profundo cambió. Sus ojos se abrieron, pero no para la gloria, sino para la vergüenza. El pecado había entrado en el mundo. A pesar de su aparente victoria, Lucifer no había ganado realmente. El corazón de Dios, lleno de amor y justicia, no abandonó a la humanidad. En el mismo acto de juicio sobre la desobediencia, Dios hizo una promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Era el primer anuncio del plan de redención, un mensaje claro de que, aunque el hombre había caído, Dios intervendría para restaurarlo. Sin embargo, el mundo post-Edén sería el campo de batalla para una lucha que se prolongaría por siglos. La corrupción se extendió rápidamente, desde Caín, quien asesinó a su hermano Abel, hasta la generación de Noé, en la que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Satanás trabajaba incansablemente, exacerbando la maldad humana, intentando borrar la imagen de Dios en el hombre. En este escenario, los ángeles fieles también jugaban un papel crucial.
Dios enviaba mensajeros para guiar, proteger y comunicar su voluntad. Por ejemplo, Gabriel anunció el nacimiento de salvadores como Juan el Bautista y Jesús. Miguel, el guerrero celestial, luchaba para preservar el plan divino, enfrentándose directamente a las fuerzas de Satanás. Estos ángeles no eran solo espectadores de la batalla espiritual, eran soldados en una guerra que abarcaba tanto el reino espiritual como el físico. Un ejemplo notable de esta intervención divina ocurrió con Job, un hombre justo a quien Satanás atacó directamente, buscando demostrar que la devoción humana a Dios era superficial. Sin embargo, a pesar de las pérdidas y sufrimientos que enfrentó, Job se mantuvo fiel, demostrando que el amor y la fe en Dios podían resistir incluso las pruebas más severas. En este relato, vemos la lucha constante entre el bien y el mal y la manera en que Dios, aunque permite pruebas, nunca abandona a sus hijos. Satanás continuó adaptando sus tácticas, refinando su estrategia para tentar al hombre. En lugar de atacar directamente la fe de las personas, utilizaba la tentación, la corrupción del poder, la idolatría y la división como armas. Cada reino que se alzaba, cada cultura que florecía, se enfrentaba al mismo desafío: elegir entre el Creador y el engaño del adversario. Babilonia, Egipto, Roma, todos fueron escenarios de esta lucha espiritual. Sin embargo, Dios siempre preservaba un remanente, un grupo fiel que recordaba su pacto y vivía de acuerdo con su voluntad. El punto culminante de esta batalla llegó con la encarnación de Jesucristo. Cuando el Hijo de Dios vino al mundo, Satanás entendió que su tiempo se acortaba. Desde el principio, intentó destruir al Mesías. Desde el intento de Herodes de asesinar al niño en Belén, hasta la tentación en el desierto, en la que Satanás ofreció a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Pero Jesús, el segundo Adán, rechazó cada oferta, demostrando que la obediencia perfecta a Dios era posible. El conflicto alcanzó su clímax en la cruz. En un acto que parecía una derrota, Jesús ofreció su vida por los pecados del mundo, desarmando a las potestades y principados de las tinieblas. Satanás pensó que había ganado, pero en realidad el sacrificio de Cristo selló su derrota final. La resurrección de Jesús marcó el comienzo del fin para el enemigo, garantizando la victoria de Dios y la restauración de la humanidad. Aunque la batalla aún continúa en los corazones humanos, los creyentes viven con la certeza de que la victoria ya está asegurada. La sangre de Cristo es el arma más poderosa contra las acusaciones del adversario, y el Espíritu Santo, enviado por el Padre, capacita a los hijos de Dios para resistir la tentación y vivir en obediencia. Aunque la cruz marcó la derrota definitiva de Lucifer en términos cósmicos, su influencia sigue siendo evidente en el mundo moderno. Consciente de que su tiempo está contado, redobla esfuerzos para distraer, confundir y desviar a la humanidad del camino de Dios. Su guerra no es abierta ni directa, sino subversiva, un asalto constante a la mente, el corazón y la cultura. Las Escrituras describen a Satanás como el Dios de este mundo, un título que refleja su capacidad para manipular sistemas humanos, ideologías y estructuras de poder para sus propósitos. En este tiempo, la estrategia de Lucifer se centra en el engaño. Su objetivo no es tanto convencer a las personas de adorarlo directamente, sino alejarlas de la verdad, llevándolas a creer en mentiras disfrazadas de libertad, progreso o satisfacción personal. Utiliza herramientas modernas como los medios de comunicación, la tecnología y las redes sociales para amplificar su influencia. Las imágenes, las palabras y los mensajes cuidadosamente empaquetados que consumimos diariamente tienen el potencial de moldear nuestra percepción del bien y del mal. La relativización de la verdad es una de sus armas más potentes. En una era donde se celebra la autonomía individual, la idea de una verdad absoluta es vista como opresiva o anticuada. Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía.
se repite constantemente, diluyendo los estándares morales en favor de un relativismo ético que permite justificar cualquier comportamiento. Este giro hacia la subjetividad ha abierto la puerta a la confusión moral, donde lo bueno se presenta como malo y lo malo como algo deseable. Otra herramienta clave en su arsenal es la idolatría moderna. Aunque las personas ya no adoran imágenes talladas como en la antigüedad, los ídolos del poder, el dinero, el placer y el éxito ocupan un lugar central en la vida de muchos. Lucifer alimenta esta adoración, sugiriendo que la felicidad y la realización se encuentran en la acumulación de bienes materiales, en la búsqueda desenfrenada de placer o en alcanzar un estatus social elevado. En este sentido, las economías, industrias y políticas son moldeadas por valores que priorizan el egoísmo y el consumo por encima de la compasión y la justicia. La desintegración de la familia y los valores tradicionales es otro campo de batalla en el que Lucifer está trabajando activamente. Al atacar la unidad familiar, que es la piedra angular del diseño de Dios para la sociedad, busca fragmentar comunidades enteras. Divorcios, abandonos, violencia doméstica y la confusión sobre el rol de cada miembro dentro de la familia son síntomas de esta guerra espiritual. El objetivo es claro: socavar las relaciones humanas más fundamentales para dejar a las personas vulnerables, aisladas y más fáciles de manipular. Sin embargo, quizás su mayor triunfo sea el uso del entretenimiento como un medio de normalizar el mal. Lo que alguna vez se consideró escandaloso ahora es aceptado como normal e incluso aplaudido. Películas, programas de televisión, música y videojuegos están impregnados de mensajes que glorifican la violencia, la promiscuidad, la codicia y la rebeldía. Estos contenidos no solo entretienen, condicionan, moldeando generaciones enteras para ver el pecado como algo inofensivo o incluso deseable. En el ámbito político, Lucifer manipula ideologías para dividir y conquistar. Derechas e izquierdas, sistemas democráticos y autoritarios, todos son vulnerables a la influencia de su mano invisible. El odio, la polarización y la incapacidad de dialogar entre las personas no son accidentes, sino síntomas de una estrategia más amplia para sembrar caos y desesperanza. Al alimentar los conflictos, Satanás desvía la atención de la verdadera batalla espiritual, haciendo que las personas luchen unas contra otras en lugar de buscar a Dios. El ámbito de la religión tampoco está exento de su influencia. Lucifer trabaja desde dentro para corromper el mensaje del Evangelio. Falsos maestros, sectas destructivas y líderes religiosos que buscan su propia gloria en lugar de la de Dios son herramientas en sus manos. El resultado es la proliferación de creencias confusas y contradictorias que alejan a las personas de la verdad. Además, fomenta el sincretismo, una mezcla de religiones y filosofías que diluye la pureza del mensaje cristiano. El avance de la ciencia y la tecnología, aunque en muchos aspectos beneficioso, también ha sido utilizado para perpetuar el engaño. Lucifer fomenta una mentalidad en la que la humanidad, confiando únicamente en su propio intelecto, rechaza la idea de un creador. El materialismo, que enseña que solo lo físico es real, y el transhumanismo, que promete trascender los límites humanos a través de la tecnología, son ejemplos de cómo intenta posicionar al hombre como su propio Dios. En medio de esta confusión, los hijos de Dios no están desprovistos de defensa. La Biblia describe la armadura de Dios, un conjunto de herramientas espirituales que permite a los creyentes resistir los ataques del enemigo. La verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración son armas que equipan a los cristianos para enfrentar la influencia de Lucifer. Además, el Espíritu Santo obra como guía y protector, capacitando a los creyentes para discernir entre el bien y el mal en un mundo lleno de sombras. La Iglesia, aunque imperfecta, sigue siendo un baluarte contra las fuerzas del mal.
como comunidad de fe, está llamada a ser luz en la oscuridad, a proclamar la verdad y a actuar como un refugio para los heridos y perdidos. En su mejor expresión, la Iglesia es un recordatorio vivo de que, aunque el mal parece prevalecer temporalmente, el plan de Dios sigue en marcha. La batalla moderna no se libra con espadas ni ejércitos visibles, sino en los corazones y las mentes de las personas. La elección entre seguir a Dios o ser arrastrado por las corrientes del mundo es un acto diario, una decisión constante de rechazar el engaño de Lucifer y abrazar la verdad de Cristo. Cada acto de amor, cada decisión basada en la fe y cada esfuerzo por vivir en obediencia son pequeñas victorias en esta gran guerra espiritual. Aunque su influencia sigue siendo poderosa en el mundo, las Escrituras revelan que su tiempo es limitado. Desde el principio, Dios ha tenido un plan para restaurar la creación a su estado original de perfección, libre de pecado, dolor y muerte. Este plan culminará con la redención final, cuando todas las cosas sean puestas bajo el dominio de Cristo y Lucifer sea derrotado para siempre. La Biblia habla de un día venidero, el día del juicio, cuando Dios hará justicia. Este será el momento en el que todo lo oculto será revelado y todas las cuentas se saldarán. Para Lucifer, este será el día de su caída definitiva, un juicio irrevocable que marcará el fin de su reinado temporal sobre el mundo. En Apocalipsis se describe cómo Satanás será atado y arrojado al abismo por 1000 años, un periodo en el que su influencia será completamente anulada. Sin embargo, incluso después de este tiempo, la batalla final aún estará por librarse. Al final del milenio, Satanás será liberado por un breve periodo y en su desesperación reunirá a las naciones para un último intento de rebelión contra Dios. Pero esta vez no habrá margen para el engaño ni para la confusión. El poder de Dios será manifiesto en toda su plenitud. Lucifer, junto con sus seguidores, será derrotado de una vez por todas. Este evento, conocido como la Batalla de Armagedón, es la última demostración de la soberanía y el poder de Dios. El destino de Lucifer será el lago de fuego, un lugar de tormento eterno preparado para él y sus ángeles caídos. Allí, el que una vez fue el portador de luz experimentará la oscuridad completa y la separación total de la presencia de Dios. Este castigo no es arbitrario, es la consecuencia justa de su rebelión persistente y su rechazo a la autoridad divina. En este acto final, el universo entero será testigo de la justicia perfecta de Dios, y el nombre de Dios será vindicado ante toda la creación. La redención final no solo implica la derrota de Lucifer, sino también la restauración de todo lo que fue afectado por el pecado. En el nuevo cielo y la nueva tierra descritos en Apocalipsis no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Todo lo que una vez estuvo roto será sanado, y los hijos de Dios vivirán en perfecta comunión con Él para siempre. Este es el destino que espera a todos aquellos que han puesto su fe en Cristo, una eternidad libre de la influencia del mal, donde la gloria de Dios será todo en todos. Es importante notar que esta redención final no es solo un evento futuro, sino una realidad que comienza a manifestarse incluso ahora. Cada vez que un alma se arrepiente y se vuelve a Dios, cada vez que una comunidad experimenta reconciliación y restauración, estamos viendo un anticipo de lo que vendrá. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte ya se ha asegurado, y aunque el enemigo sigue luchando, su derrota está garantizada. La historia de Lucifer también sirve como una advertencia y un recordatorio de la seriedad del pecado y la rebelión contra Dios. Su caída muestra que nadie, ni siquiera el más alto de los ángeles, puede desafiar a Dios sin enfrentar las consecuencias. Pero al mismo tiempo, la historia de la redención revela la inmensidad del amor de Dios, quien no escatimó ni a su propio Hijo para rescatar a la humanidad de las garras del enemigo. Para los creyentes, la certeza de la redención final es una fuente
fuente de esperanza y motivación. Nos recuerda que nuestras luchas actuales no son en vano y que el sufrimiento tiene un final. Nos llama a perseverar en la fe, a resistir las tentaciones del enemigo y a vivir con una perspectiva eterna. Más allá de las pruebas y las dificultades, sabemos que estamos en el lado vencedor y que nuestro futuro está asegurado en las manos de Dios. En este escenario final, Dios será todo en todos. No habrá más separación entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra. La creación entera se unirá en una gran celebración de la victoria de Dios sobre el mal, y todos los redimidos experimentarán la plenitud de la vida para la cual fueron creados. La luz de Dios iluminará todo, y la oscuridad personificada en Lucifer no tendrá lugar donde esconderse. Mientras esperamos ese día glorioso, nuestra tarea como creyentes es vivir como embajadores del reino venidero. A través de nuestra fe, nuestras palabras y nuestras acciones, podemos reflejar la luz de Cristo en un mundo oscurecido por la influencia de Lucifer. Cada acto de bondad, cada oración y cada esfuerzo por proclamar el Evangelio es una declaración de que el reino de Dios está cerca y que el enemigo ya ha sido derrotado. La historia de Lucifer no es solo un relato de advertencia, sino también una proclamación del triunfo de Dios. Nos muestra que, aunque el mal pueda parecer dominante por un tiempo, no tiene la última palabra. La victoria pertenece a Cristo, y en Él también nosotros somos más que vencedores. Este es el fin de la historia, el final que nos da esperanza, propósito y la seguridad de que, en el gran esquema de las cosas, el amor de Dios prevalecerá.